¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a resolver un problema del movimiento rectilíneo, o que se resuelve utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Y pues de una vez vamos a empezar, ¿no? Aquí dice que dos automóviles parten, bueno, de una vez. Ya leí que son dos automóviles, entonces lo más probable, siempre que veamos que dos móviles o que tres móviles, ya lo más probable es que tengamos que trabajar aparte con uno de los móviles y aparte con el otro, ¿sí? O sea, vamos a tener que trabajar las formulitas aparte con uno y aparte con el otro, ¿no? Entonces, dos móviles parten de un mismo punto. Eso es algo que debemos tener claro y comprender del ejercicio, ¿no? Dos móviles parten desde el mismo lugar. Uno a 60 kilómetros por hora y otro a 80 kilómetros por hora. La pregunta que nos están haciendo es ¿a qué distancia se encontrarán uno del otro al cabo de 90 minutos? Y nos están haciendo dos diferentes preguntas. Una, si van en el mismo sentido, o sea, si los dos van para la derecha, por ejemplo, o si los dos van hacia el oeste. Y dos, si van en sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir? Que si uno va para la derecha, el otro va para la izquierda. ¿O qué? Si uno va para el este, el otro va para, perdón, si uno va para el este, el otro va para el oeste. O que si, por ejemplo, si uno va para el norte, el otro va para el sur. Van para lados diferentes. Bueno, primero que todo la formulita, el triángulo que les expliqué en los videos anteriores para saber todas las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, ya sabiendo de dónde es que salen, que fue lo que vimos en los videos anteriores, ¿no? Acordémonos simplemente que la velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo. Eso te lo debes saber de memoria, ¿sí? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. El espacio va arriba, por eso aquí arriba va el espacio y abajo va el tiempo, ¿no? Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Esto me va a servir para saber todas las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es analizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Miren que de una vez voy a escribir los datos que conocemos. En este caso dice que uno de los dos, que voy a escribirlo aquí, voy a escribir los datos del 1, del móvil 1, que, bueno, voy a escribirlos más bien aquí abajo. Supongamos que el primer móvil es una moto, entonces dice que uno va a 60 kilómetros por hora y el otro a 80 kilómetros por hora. Acordémonos que tenemos que saber qué es esto, ¿no? Esto es distancia, o es velocidad, o es tiempo. Acordémonos que, como dice kilómetros por hora, eso es velocidad, ¿no? Entonces, uno va a 60 kilómetros por hora, entonces voy a escribir que la moto va a una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero la velocidad del carro, que la voy a hacer con otro color, sería velocidad igual a 80 kilómetros por hora. En el ejercicio no nos están diciendo que una moto y un carro, simplemente es como para diferenciarlos que yo te pongo el ejemplo, ¿no? Entonces, un móvil va a una velocidad de 60 kilómetros por hora y el otro de 80 kilómetros por hora. Como te decía al comienzo, miremos que tenemos que diferenciar los datos de uno y del otro móvil, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? El otro 80 kilómetros por hora, esto ya lo escribimos. La pregunta es ¿a qué distancia se encontrarán? Nos están preguntando de una vez la distancia, entonces pues ya vamos a saber que si tapamos la distancia, de una vez escribo aquí la fórmula, distancia, que fue la que tapamos, es igual a velocidad multiplicada por tiempo. Ya esta es la fórmula que me va a servir para resolver todo mi ejercicio. Pero entonces dice, ¿a qué distancia se encontrarán uno del otro al cabo de 90 minutos? O sea, el tiempo que dura esta moto recorriendo a esa velocidad es de 90 minutos, el automóvil también. Sí, los dos móviles, 90 minutos. O sea, que aquí escribo tiempo, 90 minutos. Y aquí también escribo el mismo tiempo, 90 minutos. ¿Qué nos está diciendo más aquí? Para responder la A, dice que van en el mismo sentido. O sea, lo que vamos a averiguar es cuánto espacio recorrió la moto en esos 90 minutos, cuánto espacio recorrió el carro en esos 90 minutos y ya después de hallar el espacio que han recorrido, ahí sí vamos a responder esas dos preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza? Ya sabemos que para encontrar el espacio se multiplica la velocidad por el tiempo y listos, ¿no? Entonces, aquí no podemos empezar el ejercicio. ¿Por qué? Porque miren que la unidad para medir la distancia aquí es kilómetros o son los kilómetros y aquí son no hay, ¿no? Y para medir el tiempo aquí dice horas y aquí dice minutos, ¿sí? No podemos empezar porque si en uno dice horas, en el otro también debe decir horas, o si en uno dice kilómetros, en el otro también debe decir kilómetros, ¿no? Vuelvo a decirte
La distancia, aquí distancia, la unidad de la distancia son kilómetros, aquí no hay, entonces no hay problema. Pero para medir el tiempo, la unidad aquí son las horas y aquí son los minutos. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente la velocidad se trata de no moverla. Lo que vamos a hacer es una conversión de unidades de estos 90 minutos. ¿Para qué? Para escribir los 90 minutos en horas. Si tú ya sabes, voy a escribir aquí de una vez el tiempo. No son 90 minutos porque 90 minutos son 1,5 horas. ¿Sí? Eso ya lo debes saber, ¿no? 90 minutos pues son 60 minutos más 30 minutos, o sea, 1 hora más media hora, ¿sí? Pero si no sabes, te voy a aclarar aquí la conversión. Y se haría de esta forma, ¿no? Si queremos convertir los 90 minutos, hacemos un factor de conversión. Como los minutos estaban arriba, escribimos minutos abajo. ¿Para qué? Para poderlos simplificar. ¿Y a qué queremos convertir los minutos? En horas, ¿no? Entonces escribimos arriba horas. La equivalencia, 1 hora son 60 minutos, hacemos las operaciones. 1 por 90, bueno, voy a escribirlo por aquí. 1 por 90 daría 90 sobre, aquí sería un 1. 1 por 60 da 60. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría horas. 90 dividido en 60 es 1,5 horas, ¿no? Entonces, no vamos a trabajar con 90 minutos porque no se puede, sino tiene que ser con 1,5 horas, ¿no? Es lo mismo, pero para poder dar la respuesta tiene que ser en las magnitudes medidas en las mismas unidades. Entonces, aquí el tiempo también lo escribimos que 90 minutos, más bien lo vamos a tomar como 1,5 horas. Ahora sí podemos empezar, entonces ya sabemos que espacio es igual a velocidad por tiempo. Voy a hacer la operación en los dos móviles. En el primer móvil, espacio es igual a velocidad 60 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo que es 1,5 horas. Hacemos las operaciones, entonces aquí nos queda, primero que todo los números, 60 multiplicado por 1,5, eso da 90. Aquí podemos simplificar porque pues las horas arriba y las horas abajo se simplifican, entonces simplificamos y ¿qué unidad nos quedó? Nos quedaron los kilómetros. Entonces espacio es igual a 90 kilómetros. Algo que yo te quiero decir, lo que te he hablado en los videos anteriores, como ya sabemos que todas las unidades están iguales, o sea, la distancia se está midiendo en kilómetros y el tiempo se está midiendo en horas, pues aquí la distancia pues se va a medir en kilómetros sin necesidad de pronto de cancelar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa hora y media, ¿sí? Porque son 90 minutos, la moto, vamos a decir que es una moto, la moto recorre 90 kilómetros. Por ahora no sabemos si para la izquierda o para la derecha, ya eso lo vamos a ver ahorita cuando respondamos las preguntas, ¿no? Vamos a averiguar ahora cuánto espacio recorre el automóvil. Que bueno, algo más es que, pues por lógica esto se podía haber hecho, ¿no? Como es 1 hora y media, pues 60 kilómetros en 1 hora, 30 kilómetros en media hora, o sea, 90 kilómetros. Aquí también lo podemos hacer, ¿no? Como va a 80 kilómetros por hora, ¿qué quiere decir? 80 kilómetros en 1 hora. Como es hora y media, 80 kilómetros en 1 hora y 40 kilómetros en media hora, o sea, un total de 120 kilómetros, ¿no? Esto por lógica, si no lo sabes, te invito a que veas los videos anteriores en los que ya te expliqué cómo hacer por lógica eso que acabo de hacer, ¿no? Sin embargo, pues aquí para explicar todo, lo hacemos con la fórmula también, entonces espacio es igual a velocidad, que es 80 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo, que no son 90 minutos, ¿sí? O sea, no se utiliza, sino se utiliza 1,5 horas. Aquí nuevamente podemos simplificar horas con horas y nos queda que, aquí hacemos la operación, espacio es igual 80 por 1,5, eso es 120. ¿Y qué nos quedó? Nos quedaron kilómetros. Entonces, la moto recorrió 90 kilómetros, el carro recorrió 120 kilómetros. Para dar las dos respuestas, primero la respuesta A. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que si van en el mismo sentido. Entonces, para esto voy a hacer un pequeño dibujito. Entonces, aquí ya creo que lo vamos a comprender un poco más, ¿no? Los dos salieron del mismo lugar, ¿no? Y van en el mismo sentido. En este caso yo el sentido lo escribí como que hacia la derecha. Miren que la moto recorrió 90 kilómetros, o sea, desde donde salió hasta donde alcanzó a llegar en la hora y media recorrió 90 kilómetros. Pero el carro recorrió más, recorrió 120 kilómetros. Bueno, debía haberlo hecho a escala, pero bueno. Desde donde empezó hasta donde llegó el carro hay 120 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La pregunta nos decía
¿a qué distancia se encontrarán uno del otro al cabo de 90 minutos? Entonces, ¿a qué distancia se encontrarán? Pues simplemente tenemos que hallar la distancia que habría entre la moto y el carro. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ya lo voy a hacer por lógica, simplemente tendríamos que hacer una resta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque solamente si a los 120 que recorrió el carro le restamos los 90 que recorrió la moto, pues vamos a tener esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerlo aquí con operaciones, pero pues es mejor por lógica, ¿no? 120 kilómetros menos los 90 kilómetros que recorrió la moto, eso nos da 30 kilómetros. Entonces, esta es la respuesta A, ¿sí? Se encuentran a 30 kilómetros. Para la B, pues lo que pasa es que el dibujo va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya van en sentidos diferentes. Bueno, me disculparán el dibujo, pero no pude voltear el carro hacia allá, entonces me tocó girarlo. Entonces, ¿qué quiere decir que van en distintos sentidos? Pues que si la moto va hacia la derecha, el carro va hacia la izquierda, ¿no? No es que el carro vaya por debajo del piso, sino que no pude encontrar voltear la imagen como les digo, ¿no? Pero el carro va hacia la izquierda y la moto va hacia la derecha. Ya sabíamos que el carro recorrió 120 kilómetros. Y ya sabemos también que la moto recorrió 90 kilómetros. Entonces nos está preguntando es, ¿a qué distancia se encuentra el carro que alcanzó a llegar hasta aquí de la moto que alcanzó a llegar hasta aquí, ¿no? Los dos salían desde el mismo punto. ¿A qué distancia se encontrarán? En este caso lo que tendríamos que hacer sería sumar las distancias. Entonces, ¿cuánto de distancia recorrió el carro? 120 kilómetros más la distancia que recorrió la moto, que fueron 90 kilómetros. Y eso nos da 120 más 90, 210 kilómetros, ¿sí? A mí me gusta hacerlo más por lógica, por eso les explico esto así con dibujitos para que por lógica lo comprendamos. Entonces, la distancia total fue obviamente desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, estos 120 más estos 90, la distancia si van en sentidos contrarios o sentidos opuestos, sería de 210 kilómetros. Y con esto ya termino mi explicación y como siempre por último te voy a dejar un ejercicio para que practiques que también te va a poner a pensar un poquito. Sí, obviamente pues es algo similar. Te invito a que pauses el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este caso también realicé un dibujo para que veamos qué es lo que sucede, ¿no? Dice que un automóvil realizó un recorrido entre dos ciudades que distan 60 kilómetros. O sea, la distancia que hay entre una ciudad, entre esta ciudad y esta otra ciudad es de 60 kilómetros. Entre sí, o sea, una ciudad y otra hay 60 kilómetros. En los primeros 20 kilómetros viaja a 80 kilómetros por hora. Entonces aquí pues lo hice como más a escala. Aquí decía que 60 kilómetros, o sea, hasta aquí serían 10, 20, 30, 40, 50 y 60. En los primeros 20 kilómetros, que ya como nos separaron en dos, pues hay que separar esto en dos. Mire, primeros 20 kilómetros iba a 80 kilómetros por hora. Estos 80 kilómetros por hora, ¿qué son? Son velocidad, ¿sí? A esta velocidad iba en los primeros 20 kilómetros. Pero luego dice que el resto del recorrido, o sea, ya se sabe que el resto del recorrido, pues si este recorrido eran 20 kilómetros, que de una vez voy a escribir, este recorrido eran 20 kilómetros, que como sabemos que son kilómetros, eso tenemos que ya saber qué es espacio, ¿no? El espacio se mide en kilómetros, la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, ya sabemos que aquí 20 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y voy a escribir con rojo la otra, pues ya si aquí recorrió 20 y en total eran 60, ya se sabe que el espacio aquí serían de 40 kilómetros y va en esta otra parte a una velocidad de 32 kilómetros por hora. Ya como te das cuenta con un simple dibujo, ya podemos más o menos hacernos a la idea de qué es lo que toca hacer. La primera pregunta, ¿qué tiempo se demora en el recorrido? De una vez la primera pregunta, entonces aquí nuevamente escribí los datos de las dos partes. Obviamente tenemos que separar esta aparte. Aquí nuevamente pues ya sabemos que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Como conocíamos, nos estaban preguntando qué tiempo tarda, pues entonces la pregunta es el tiempo. Tapamos el tiempo y entonces nos queda que el tiempo es igual a
espacio sobre velocidad. Por eso aquí, en esta parte, tiempo, espacio, que es 20 kilómetros, sobre velocidad 80 kilómetros por hora. Aquí se puede empezar de una vez. ¿Por qué? Porque la distancia está medida en kilómetros y kilómetros y el tiempo está medido en horas, ¿sí? Ya en videos anteriores vimos qué hacer, ¿no? Y pues simplemente sería practicar factores de conversión si alguna de las dos unidades, de las dos magnitudes, no está en la misma unidad. ¿Listos? Hacemos la división. 20 dividido en 80, eso es un cuarto de hora. Podemos escribir un cuarto de hora o 15 minutos como queramos, ¿sí? Porque pues un cuarto de hora son 15 minutos. La segunda parte, tiempo es igual a espacio, que son 40 kilómetros, sobre velocidad, que son 32 kilómetros por hora. Hacemos esta división. Aquí pues lo que hice yo fue simplificar. Entonces pues aquí sacamos mitad. Mitad de 40 es 20. Mitad de 32 es 16. Nuevamente mitad y nuevamente mitad. Entonces aquí voy a sacar cuarta. Cuarta de 25 y cuarta de 16, 4. Bueno, al simplificar da 5 cuartos de hora. ¿Por qué lo dejé así como fracción y no como decimal? Porque aquí pues también se hubiera podido dejar como decimal. Un cuarto de hora es 0,25. 5 cuartos de hora es 1,25. Entonces tendremos que, para saber el tiempo que tardó, pues simplemente sería sumar el tiempo que tardó en esta parte más el tiempo que tardó en esta otra parte, ¿sí? Yo aquí lo hice como fracciones, entonces un cuarto de hora más 5 cuartos de hora, esos son, pues un cuarto más 5 cuartos son 6 cuartos de hora, que eso son 3 medias horas, que eso es 1 hora y media o que eso es 1,5 horas. O sea, cualquiera de estas está correcta, ¿no? Por si no sabes, de pronto te dije muy rápido esto, simplemente te recuerdo, ¿no? Como son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, pues da ese mismo denominador, ¿sí? Cuartos y cuartos, da cuartos, y se suman los numeradores. 1 más 5 es 6. Aquí si simplificamos, mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Pero si pasamos este número a número mixto, 3 medios sería 1 hora y media. Pero también si hacemos la división, 3 dividido en 2 es 1,5. Cualquiera de las respuestas es correcta. 3 medias horas, aunque pues esa no se dice tanto porque pues si uno le dice a alguien 3 medias horas de pronto no va a entender. Pero si uno le dice hora y media, esta sí se entiende. O si dice 1,5 horas, esta se entiende, ¿no? Cualquiera de las tres es correcta. ¿Listos? Esa era la primera pregunta. Se demora hora y media en ese recorrido. La segunda pregunta era, ¿cuál es la velocidad media de todo el recorrido? Acordémonos que para la velocidad media, por aquí está, pues lo que tenemos que hacer es mirar el espacio total recorrido y el tiempo total que se demoró, ¿sí? Entonces, el espacio total, ¿cuánto eran? 20 kilómetros más 40 eran 60. Bueno, desde el comienzo se sabía que el espacio total eran 40 kilómetros. El tiempo que duró en todo el recorrido, ¿cuánto fue? Pues lo acabamos de hallar, 1,5 horas. Hacemos la operación velocidad. Bueno, la velocidad sí ya debíamos saberla, ¿no? Velocidad es espacio sobre tiempo. Espacio arriba, 60 kilómetros. Tiempo abajo, 1,5. Si hacemos la división, 60 dividido en 1,5 da 40 kilómetros por hora, que esta es la unidad de la velocidad. O sea, la velocidad promedio de todo el recorrido fue 40 kilómetros por hora. Y pues aquí están las dos respuestas, ¿no? Aquí en todo el recorrido se demora 1 hora y media. Es como la más fácil de entender, 1 hora y media. Pero vuelvo a decirte, si respondiste 1,5 horas está correcto. O 3 medias horas está correcto. Y la velocidad media es de 40 kilómetros por hora. Me alegra mucho que hayas llegado hasta esta parte del video porque eso quiere decir que te gustó mi forma de explicar. Eso me alegra y yo sé que si practicas te va a ir muy bien. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo de movimiento rectilíneo uniforme para que profundices mucho más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más, bye bye.